Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Felipe Recalde Recalde y soy estudiante técnico auxiliar en sistemas informáticos eh, y estoy viendo el módulo de Constitución Política y Derechos Humanos. Se nos pidió hacer un video sobre las estrategias de manipulación mediática vinculado con nuestro actual país. Eh, Como primera estrategia vemos la estrategia de la distracción. A simple vista pues vemos nuestros presidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe siempre han usado estrategias de distracción para ocultar la realidad de las cosas que suceden en nuestro país. Vemos desde nuestro presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe y opositor político, ¿no? El, Protagonizando constantemente disputas en Twitter, medio electrónico que convirtió en un telón para que se expresaran sus divisiones y diferentes opiniones sobre temas variados. Al principio se tiende a creer que este medio se usa para mantener informados a los ciudadanos. Pero si se realiza un análisis exhaustivo sobre esta red social, eh, vemos que solo se comunica sus opiniones personales de temas intrascendentes. Lo que logran con esto es desviar la atención de los verdaderos intereses que tienen, ¿no? Son pequeñas cortinas de humo para ocultar por debajo de la manga las leyes y los decretos que están llevando en el Senado y que quieren hacer pasar a un segundo plano, pero que en última los benefician a ellos y benefician a sus familias y benefician a sus hijos y a sus sistemas sociales. Tanto en el anterior como en el nuevo se siguen viendo ese tipo de cosas y de paralelos, ese tipo de distracciones que usan para podernos tener alejados de la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Y son bastante curiosos estos personajes con esto. Luego vemos que se crean problemas para ofrecer soluciones. Y eso se vio tanto en el gobierno de Juan Manuel Santos como en el gobierno de Iván Duque. En el gobierno de Juan Manuel Santos vemos el conflicto interno de Colombia, que es un problema ante el cual el gobierno no toma unas medidas serias y que causa una ola de violencia que deja a numerosas víctimas que se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, abandonando, abandonando sus posesiones para así lograr salvar sus vidas. ¿Qué solución había para esto? Crearon una ley de víctimas y restitución de tierras, y esta ley por la cual el gobierno pretende es rectificar los numerosos males que sufrieron las víctimas que pudieron ser prevenidos con una política de seguridad más fuerte y centrada en la prevención del daño y no la rectificación del mismo. Eh, Como está el problema y bueno, ya después de que ya hubo el problema y que ya hubo el daño y que las personas estuvieron casi que en la mendicidad, pues entonces ahora sí vamos a crear una solución cuando ya eso deben haberlo hecho hace mucho tiempo. De igual forma, en el gobierno actual vemos el constante desaparecimiento de los eh, líderes sociales, que día a día es una cifra que abismalmente sigue creciendo, pero que están tratando de crear unas leyes que realmente hasta el momento no se ve ninguna solución y que a futuro cuando ya esto pase y que sigan parando los asesinatos, pues vamos a decir, bueno, ¿por qué no hicieron esto cuando se pudo haber hecho hace mucho rato? Entonces es como la paradoja, ¿no? Y eso es un problema que tiene el país, es un problema que el país debe de reconocer y debe tomar medidas sobre el caso. Vemos la siguiente estrategia, que es la estrategia de gradabilidad, y lo vemos con el Plan Colombia, ¿no? Eh, Cómo gradualmente eh, hubo intervención de un país extranjero en nuestro territorio, fumigando cultivos que no eran de coca, causando problemas de salud a los campesinos que trabajaban en ellos, aumentando la producción y el valor de la coca abismalmente, ¿no? Porque eso eran, como lo dije al principio, pantallas de humo. Este plan se puso en práctica gradualmente a lo largo de varios años
y varias administraciones, desde la administración del expresidente Pastrana hasta la actual. Decisiones que para el pueblo siempre fueron rechazadas, ¿no? Porque en últimas el principal afectado es el que tenía su cultivo de café o su cultivo de caña, y que era afectado por estas fumigaciones y por estos daños, que en últimas, eh, bajo un sistema corrupto, pues el más afectado siempre va a ser el pueblo y no realmente la persona que hace este daño. Vemos la estrategia de diferir, y con esto vemos a nuestros viejitos, donde por allá en el 2013 se creó una ley que gradualmente iba a aumentar las semanas y la edad de pensión. Vemos cómo esto ha afectado tanto al obrero y al empleado, eh, causando un impacto pues mayor, donde el incremento pues de las semanas y el incremento de la edad hace casi que inasequible poder llegar a aspirar a una jubilación digna, bajo que uno como joven se ha matado laborando o entregado su vida a una empresa esperando lograr eso, ¿no? Tener un descanso. Pero con estos incrementos uno ya prácticamente que lo ve lejano. Y esto lo hacen eh, sin que prácticamente nos demos cuenta de lo que está sucediendo, porque vivimos con los ojos tapados, y cuando nos damos cuenta es que ya la ley ya se impuso y ya tenemos estas nuevas cosas. Es más, en el paro se trató de parar estas nuevas reformas que afectaban prácticamente eh, a la edad pensional, y también pararon reformas que afectaban esos ingresos, porque de una u otra forma pensaban poder, a través de una reforma tributaria, poder afectar este pago pensional, exigiendo que esta persona que, que pagó y que cotizó tanto tiempo deba de pagar unos impuestos o de pagar unas deducciones para poder tener o adquirir este, 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 este aporte tan importante para su vida. Entonces, eh, vemos cómo pues el gobierno sigue pensando en poder llegar a tener algún tipo de beneficio con esta estrategia pensional. Eh, Dirigirse al público como personas de poca edad. Eh, en el gobierno encontramos que buscan de mil formas la forma de desviar un tema, tratado también con alteración y ambigüedad, al pueblo, y desviando lo que es importante. Eh, Siempre se esperan en las locuciones presidenciales que toquen temas de interés, que son realmente la problemática de nuestro país, pero se tocan o se dicen cosas en esos comunicados que no tienen mayor sentido y mayor trascendencia, como son realmente la problemática de nuestro país, tomando pues decisiones que uno dice, eh, lo creen a uno como si fuera uno un alfabeto, mejor dicho. Desde aquí vemos que utilizan el aspecto emocional. Esta es una estrategia en la que se explotan las emociones de las personas que tienden a dejarse llevar por los sentimientos, y que lleva a la reflexión como una actitud crítica, ¿no? No es lo diferente de nuestro presidente Duque y Santos y los medios de comunicación, que se ven en una penosa situación de la oportunidad de despertar simpatía hacia estas personas, en plenos lanzamientos de campañas cada 4 o cada 8 años. El uso de los niños y lugares estratégicos como un marco de promesas políticas y de presentaciones supuestas con resultados
como una estrategia para llegar a tener un gobierno. Eh, las imágenes lo dicen todo, ¿no? Van siempre a buscar esos pequeños sectores más vulnerables para poderse aprovechar y lograr un voto y poder llegar a tener su cometida. Mantener, es otra estrategia, ¿no? Mantener al pueblo en la ignorancia y en la mediocridad. Eh, Vemos un crecimiento desde 2014 del 4.5%, exactamente igual al promedio del siglo pasado, insuficiente para alcanzar el pleno del empleo en la fuerza de trabajo. Y si vemos en una gráfica que tengo allí hasta el 2020, seguíamos con un crecimiento alto del desempleo. Y si nos comparamos ahora con el 2021, vemos bajo la pandemia, vemos que esa tasa ha incrementado más. El nivel de desempleo en nuestro país cada mes se sigue siendo en su alza. Y si nos vamos más allá, vamos de que el índice de ignorancia también es bastante alto comparado con el de otros países. Me tomé la molestia de buscar una tabla del 2015. Solo en el 2015 estábamos en el puesto número 6 en el nivel de ignorancia, ¿no? Y vemos cómo esto no le importa para nada a nuestro actual gobierno. Para ellos es un beneficio, porque entre más ignorantes y entre más personas desempleadas estén, pues más fácil va a ser poder conseguir o lograr una meta que tengan a nivel gubernamental y presidencial. Entonces es una buena estrategia que tiene el gobierno para poder lograr sus metas. Eh, con esto mismo, pues vemos la siguiente estrategia, que es estimular a que el pueblo sea complaciente con la mediocridad, y es vivir en ese mismo círculo vicioso, donde si ya estamos así, ¿para qué vamos a querer más? Sigamos viviendo de la misma forma. Entonces, vivir como en ese mismo esquema de pensamiento, pues no nos va a llevar a tener una evolución en nuestra sociedad, y nos lleva a vivir en ese mismo círculo vicioso mediocre que no nos llega a llevar más allá. Y por eso es que hay tanto líder social asesinado, porque son aquellas personas que se atreven a pensar que puede esa sociedad ser o puede ser un mundo diferente, pero vemos como esas personas son ligeramente asesinadas simplemente por pensar o tener una idea de pensamiento diferente, por defender aquello que nos corresponde, porque en últimas, ante la ley y ante los ojos de Dios, pues todo esto es nuestro, solo que nosotros impusimos reglas y fronteras que no se, que se demarcaron, y que a la final eh, cada país y cada presidente es el que decide de qué forma se puede llegar a tener una superación, ¿ya? Desde nuestros jóvenes, lo vemos que nuestros jóvenes no tienen muy poco éxito para poder superarse y poder o montar una microempresa, o poder entrar o quieren tener una gran carrera para poder tener avances científicos grandes. Por eso somos un estado, considero, eh, que le gusta estimular esto, la mediocridad. ¿Listo? Otra estrategia es forzar la autoculpabilidad. Y en el paro lo pudimos ver, donde eh, el gobierno no aceptaba que estaba cometiendo un error, sino que todos los problemas que radicaron en el paro y que ya venían represados por el tema de la pandemia, eh, hicieron hacer ver de que el pueblo era el que estaba causando todos estos estragos, cuando esto es parte de una mala eh, de un mal liderazgo de nuestro actual presidente. Entonces, en los últimos días del paro vimos como el pueblo estaba en contra del mismo pueblo, y las empresas en contra del pueblo, y todo en contra del pueblo, generando una autoculpabilidad en el mismo ciudadano y llevándolo a pensar de que, uy, venga, yo sí estoy creando un nivel de más necesidad en mi país. Entonces a eso nos quiere llevar, ¿no?
¿Y cómo llegan a eso? Entonces buscan los medios de comunicación, buscan las redes sociales, eh, tergiversando la información, haciendo que la problemática o la bulla que se estaba creando eh, con sangre, porque hubieron víctimas, haciéndolos creer de que no, que esas personas eran parte de grupos armados que realmente no era así. Y volvemos al primer tema, ¿no? Personas que eran líderes sociales, que también terminaron asesinados y que, como podemos ver, siguen apareciendo durante toda esta presentación. Eh, lo que la estrategia del gobierno es una estrategia brillante. Eh, Decir, venga, yo no fui, yo estoy haciendo las cosas bien, pero ustedes no me dejan gobernar y son ustedes, son los culpables. Entonces, eh, esa estrategia de forzar a que nosotros tengamos esa autoculpabilidad es una estrategia brillante del gobierno. Bueno, y en esta última estrategia, pues vemos como todos tenemos diferentes tipos de educación, ¿no? Los que tienen educación para liderar y los que tienen educación para ser líder, para esperar que los lideren. Y es muy fácil ver cómo eh, estas presidencias y estos cargos públicos son gobernados por linajes, ¿no? Por personas que tienen el mismo apellido y por los hijos de estos personajes que aspiran a a continuar con el legado que han tenido sus papás, como el legado del doctor Pastrana, o ahí hoy en día, ¿no? Vemos también el legado del doctor Uribe, ¿no? Que también quiere lanzarse a la presidencia. Entonces, ahí vemos la distinción de la educación, donde a unos se nos inculcan para ser líderes, grandes líderes, y en otros se les inculca un nivel de educación donde esperan a ver quién es más opcionado para que los lidere y los lleve a seguir en el conformismo y en el mismo sistema que se ha estado viviendo siempre. Todo es concordante, ¿no? Y cada estrategia se une con la otra, llevando lo mismo. Eh, Vivimos en un país desigual, donde para el Estado es más importante que nosotros como ciudadanos vivamos en una ignorancia tal cual que nos lleve a seguir en este mismo proceso y en este mismo sistema social para que ellos puedan seguirse enriqueciendo cada día con, con esto que está sucediendo. Esta fue mi presentación. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Muchas gracias.